Buenos días, soy Alexis Rangel. Este es un análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Son las 4:43 de la mañana aquí en México. Hoy es sábado 15 de noviembre. Ya sabes que aquí no nos fallamos, duro. Me levanto a las 4:30 desde que tenía 19 años. Voy a ser el mejor trader del mundo, el primer trillonario. Y pues voy a empezar con este análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum para el día de hoy, sábado 15 de noviembre. Vemos que en el día de hoy Bitcoin, voy a empezar, tengo preparado este gráfico para el día de hoy. Sabes que en los días sábados y domingos baja la volatilidad en los mercados, ya que los índices, las acciones, todo lo demás está cerrado. Lo único que está abierto las 24/7 son las criptomonedas. Así que, pues nada, bro, aquí va otro video más de análisis técnico de Alexis Rangel. Vemos que lo que tumbó o lo que hizo ese pullback de el precio de Bitcoin hacia traerlo hacia los 101.575 hacia el RLP, que coincidía con el 125% de ganancias de la fase anterior, fue este referente cercano que después de tocarlo se disparan las órdenes stop profit en el mínimo referente cercano que hubo en el 11 de agosto del 2025. Cierran las posiciones aquí y se ve este pullback o se ve esta toma de beneficios hasta traerlo hasta el 150% de ganancias. Sabes que estos niveles sirven como niveles de resistencia, así que aquí posiblemente cierre una vela close profit por encima del RLP de los 101.575 dólares o del 150% de ganancias, y posteriormente se vean las compras la siguiente semana después de que se tomen beneficios en este RLP. Bajamos a ver nuestros osciladores y vemos que nuestros osciladores nos están dando esa señal de reversión o esta señal de volatilidad. Aquí todavía hay ventas, ventas, ventas. El de acumulación y distribución va todavía con la tendencia. Está ya por debajo del nivel de volatilidad de 30. Ya se está llegando a horas de sobreventa. El estocástico igual, el RSI igual y el MACD sigue aún muy alto. Pero como saben, nosotros nomás usamos nuestros osciladores como indicadores técnicos para darnos una idea de qué están negociando esos negociadores y para completar nuestra estrategia. Por ejemplo, aquí en una semana nos está dando esa señal de cruce de medias, ahí no hay un cruce bajista, pero como ya sabes, en semanal no le hacemos tanto caso a las medias móviles, ya que mm, suelen dar información muy retrasada en semanal. Vemos también que el precio, pasamos a a la temporalidad de un día, vemos que el precio de Bitcoin en la temporalidad de un día primero corrigió hasta un 50% de corrección de la fase anterior, que coincidía con este triple objetivo bajista en los 102.682, en los 101.575 y los 100.353 dólares, que era el RMP o el refugio de largo plazo, el RLP o el refugio de largo plazo, y el 50% de corrección de la fase anterior. Vemos que cuando llega deja esta una, 2, 3, 4 velas con estos rangos de precios. Bajamos a ver nuestros osciladores y vemos que nuestro oscilador ya hasta abajo nos estaba advirtiendo esta señal de reversión y vemos que todos ya están en niveles de sobreventa. Así que eso nos puede dar una indicación de que el precio posteriormente, cerrando esta semana, puede empezar a subir después de hacer una corrección de hasta el 38.20 de la fase anterior, que ya se toma como una nueva fase de la acción del precio. Después vemos que lo traen hasta el eje central semanal de los 104.677 dólares y por encima tenía un primer evento de entrada en los 106.470 dólares, que es el 61.80 de la fase anterior, que aquí es donde se abre una primera entrada a los negociadores. Vemos que toca una vela stop profit del 61.80 de la fase anterior, que coincide con la media móvil de 21 periodos y con el eje central semanal. Cierra una vela por el eje central semanal, stop profit en la media móvil de 21 periodos y en el 61.80 de la fase anterior, y se ve este pullback hacer el breakout del RLP hasta caer a la apertura del año de los 93.347 dólares, que coincidía con el 38.20 de la fase anterior. No ha llegado al RMP de los 93.347 dólares. Lo que detuvo el precio de Bitcoin en esta caída fueron los 94.236 dólares o un 38.20 de la fase anterior. Vemos que posteriormente se están viendo estas compras en el día de hoy después de traerlo hasta el 38.20. Aquí va a dejar un nuevo máximo decreciente después de que
después de otra vela todavía más bajista para poder que este sea un nuevo máximo decreciente de la acción del precio. Vemos que no va a haber tanto que decir porque ya sucedió todo ayer, así que esto nada más va a ser un video rápido o una actualización para el fin de semana. Mañana ya sabes que no subo video, mañana es dominguito, rey. No mames, o sea, soy una bestia, bro, pero me voy a volver loco, ¿sabes? Este, vemos que en el gráfico de un día, Bitcoin, dejen quito este de aquí de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, Bitcoin corrigió aproximadamente hasta un 50 de corrección de la fase anterior y se dispararon las órdenes close profit en este nivel y en el mínimo referente cercano que fue el que abrió la puerta a hacer esta negociación hasta el RLP y se disparan las órdenes close profit después de que cerraron una vela alcista por el eje central semanal, que se dispararan las órdenes stop profit en el 61.80 de la fase anterior en la temporalidad de un día y que también lo dispararan las ventas de la media móvil de 21 periodos, o esta media móvil de amarilla de aquí. Empezamos a ver que después de ahí el precio empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos advirtieran de ese cruce bajista y nuestros osciladores también nos advirtieran sobre venir a buscar el breakout del RLP de los 101.575 dólares. Se te abría un segundo evento de entrada en los 102.685 dólares hasta un tercer evento de entrada en la zona de entrada número 3 de los 98.898 dólares, que es el 100% de la fase anterior. Tenías un primer take profit en los 94.527 dólares o el 125% de ganancias, hasta un segundo take profit en los 90.157 dólares, que es el 150% de ganancias o un segundo objetivo bajista. Vemos que el precio sigue por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo y podría ser la determinación del precio para venir a traerlo a buscar todavía un segundo objetivo bajista o que solo llegue la corrección hasta el 125, hasta el RMP, los 93.347 dólares, que es la apertura del año. Bitcoin entregó todas las ganancias que había habido en este año y hasta donde empezamos en enero del pasado año o de este mismo año en principios de año. Esta es la predisposición para Ethereum. Después pasamos al gráfico para Ethereum, de Bitcoin. Todavía sigo medio dormido. De Bitcoin al gráfico a la temporalidad de una hora, disculpen, vemos que en la temporalidad de una hora podemos negociar con esta última fase de aquí o con la pauta entera. Veíamos que el precio estaba rompiendo mínimos crecientes y que empezó a dejar todo mínimos y máximos decrecientes, trayéndolo primero hasta el RMP de los 102.682, donde se disparan las órdenes de compra después de cerrar una vela close profit por encima del RMP. Fíjate cómo deja esta vela pivot después de venir a buscar el ataque mm, hacia el eje central semanal y se disparan las ventas después de que dejara esta vela de indecisión, después de hacer una corrección de hasta el 23.60 aproximadamente, y se disparan las órdenes de venta a seguir buscando nuevos niveles posteriores o nuevas zonas de entradas. Vemos que hace el evento de entrada número uno en los 102.171 dólares. Como ya te dije, nosotros estamos negociando con la última fase, que nuestras medias móviles de menor periodo dieron ese cruce bajista, cruzaron a las de mayor periodo, el precio está por debajo de las de mayor periodo y también nos están dando ese cruce bajista a seguir buscando niveles mayores bajistas después de que aquí volviera a hacer este rebote, después de primero hacer el primer intento de hacer el breakout del RLP de los 101.575 dólares y lo que regresa al precio a hacer otra vez el pullback, a hacer ese breakout, fue que volviera al 50% de la fase anterior y que cerrara solo una vela por encima de este nivel. Fíjate cómo deja esta vela pivot con este rango de precios, lo que nos estaba advirtiendo de que este podría ser un nuevo máximo decreciente. Después de que también se disparan las órdenes de stop profit en la media móvil de 150 periodos y posteriormente viniera a buscar niveles mayores bajistas. Deje quito esto de aquí.
hasta llegar hasta un 150% de ganancias. Esto es a lo que me refiero con trading sincronizado. Si a ti el precio te está diciendo que está haciendo, que posiblemente va a ser un close profit en el RLP de los 100.575 en la temporalidad de una semana, que aquí está corrigiendo hasta un 38.20 de la fase de un día, que acá está llegando hasta un 125% de ganancias y a un primer objetivo de los negociadores de fases en la temporalidad de 4 horas y en una hora también se están disparando las compras después de llegar al 150% de ganancias de la fase anterior. ¿Tú qué crees que el precio va a tener determinación de hacer? Pues obviamente venir a seguir buscando niveles mayores bajistas, ¿no? Digo, sí, digo, a tener ese rebote después, yo soy el chisqueado ahora, a tener ese rebote después de llegar a un cuádruple objetivo que nuestros cuatro temporalidades nos están dando esa señal de que en ese nivel puede haber una reacción. Vemos que llega el 150% de ganancias o a un segundo objetivo de la fase anterior, que es el 150%, y cierra unas velas close profit en este nivel y se disparan las compras hasta traerlo hasta el 125% de ganancias y que este nivel sirviera como un nuevo nivel de soporte para impedirle al precio seguir subiendo y que se disparan estas tomas de beneficios después de dejar un nuevo máximo decreciente en este nivel por la media móvil de 30 periodos y por nuestro 125% de ganancias. Este fue el análisis técnico de Bitcoin en el gráfico de 4 temporalidades. Pasamos a la temporalidad, digo, al gráfico de scalping. Está detenido justo en un primer objetivo. Aquí tengo otros niveles, no tengo los que te enseñé ahorita. Estos son otros todavía. Vemos que se está deteniendo en la primer objetivo. Así. Vemos que lo que tuvo al precio en 4 horas en esta temporalidad de scalping fue cerrar una vela close profit en el primer objetivo de los negociadores de fases. Close profit. Así. Y que se vieran estas compras a traerlo por encima y ahorita está justamente apoyado en este nivel. No tomaría mayores determinaciones hasta ver si el precio tiene la decisión de venir hasta el RMP y hasta un segundo objetivo de los negociadores de una hora que coincidiría prácticamente con un tercer objetivo de los negociadores de una hora, que sería el 200% de ganancias de la fase anterior. Vemos que aquí todo sigue siendo mínimos y máximos decrecientes y voy a acabar con los niveles intradiarios para este análisis técnico sobre Bitcoin. Vemos que los niveles intradiarios tuvo un eje central intradiario en los 94.511 dólares que coincidía con el 150% de ganancias de la fase anterior, lo que hizo más fácil esa subida a venir a buscar el 150% de ganancias y la media móvil de 30 periodos después de que cerrara una vela close profit por encima del 125% de ganancias y que abriera el eje central en este nivel, trayéndolo hasta el último nivel intradiario y que se disparen las órdenes close profit en el último nivel intradiario y que esté consolidando entre estos precios. Consiguió todos los niveles intradiarios para el día de hoy y bajo a la temporalidad de 5 minutos. Vemos que en la temporalidad de 5 minutos todavía tiene determinación de poder seguir cayendo. Después de que aquí aparenta ser el que está haciendo una fase número 1 bajista, acumulativa bajista, una fase número 2. Ay, no tengo el imán, con razón se me está haciendo más difícil. Qué imbécil. Ay, lo bloqueé. No, bro, no. Estoy quedando medio chisqueado. No. Levantarme a las 4 me está dejando medio loco. Y hace una fase número 2 correctiva alcista para posteriormente intentar hacer lo que se ve como una fase número 3 impulsiva bajista y que tiene un primer objetivo que lo acercaría hasta
el RMP los 93.347 dólares y hasta el último nivel intradiario calculado para el día de hoy, sábado 15 de noviembre. Tendremos que esperar a que rompa máximos de mínimos decrecientes, etc, etc. La verdad, no tengo muchas ganas de explicarlo de pies a cabeza, así que este fue el análisis técnico sobre Bitcoin. Paso al análisis técnico sobre Ethereum. Antes de pasar al análisis técnico sobre Ethereum, quiero pasar a ver el sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado sigue en el nivel de 22, cayendo 2 puntitos y colocándose en el nivel de miedo extremo. Y lleva en este nivel de miedo y de miedo extremo desde el 10 de octubre del 2025. Así que esto también podría facilitar que el precio se vaya en una fase 3 impulsiva alcista. Noticias macroeconómicas para la siguiente semana. Dejen ver. Ay. Ay, me hundí. Ahí está. Tenemos para el miércoles 19 de noviembre las minutas del FOMC, del FOM, perdón, es que levantarme esta hora me traba la lengua, ¿sabes? A la 1 de la tarde el miércoles 19 de noviembre, este solo es un informe. Tenemos a las 8:45 de la mañana aquí en México el viernes 21 de noviembre el PMI de servicios global y el PMI manufacturero de noviembre. Las dos son a las 8:45 y tienen un consenso del mercado del 54.8 y del 52.5. Sabes que un resultado menor al del consenso del mercado es negativo para el dólar y un resultado positivo es positivo para el dólar. Paso con el análisis, paso a ver el índice de volatilidad o la volatilidad inversa del SP500 está por encima del nivel de 20, colocándose en los 20.125. Sabes que estando por el nivel de alerta de volatilidad de 20 a 30, como dice aquí, los mercados tienden a caer y estando por debajo de este nivel, los mercados tienden a subir. Ahora sí paso con el análisis técnico sobre Ethereum. Ethereum empezó a caer después de que se cerraran las velas Close Profit en el RLP de los 4.868 dólares y cayera hasta prácticamente el RLP de los 3.042 dólares. No está cayendo aún todavía porque lo estoy viendo aquí en la temporalidad de un día, pero empezó a caer por esto y se pueden ver esta toma de beneficios o que se puedan ver estas ciertas compras después de que llegara al 61.80 de esta fase anterior y que se disparen las órdenes stop profit la siguiente semana y podemos ver una semana pintada de verde después de llegar a estos objetivos y que corrigiera hasta un 50% de la fase anterior en la temporalidad de un día. Paso a la temporalidad de un día y vemos que todo empezó a ser mínimos y máximos decrecientes después de que también nuestras medias móviles nos dieran ese cruce bajista para traerlo hasta un 50% de corrección de la fase anterior. Sabes que aquí está haciendo una fase número 2 correctiva bajista para tomar liquidez, posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista y seguir buscando niveles objetivos mayores. No es que Bitcoin vaya a caer ya o que Ethereum se vaya a desplomar, simplemente es una corrección para poder seguir subiendo. Si has escuchado la canción del Nata que dice más altas que bajadas, pues así es, bro. Vemos que lo traen primeramente al 50% de la fase anterior y se disparan las órdenes stop profit y empieza a dejar este rango de precios, lo que te advierte que va a dejar un nuevo mínimo de la acción del precio en este triple objetivo bajista que era el RMP de los 3.331 dólares, el 50% de corrección que era los 3.170 dólares y la media móvil de 200 periodos es la azul fuerte que está aquí. Vemos vemos ese cierto rebote y dejan esta trampa alcista para los negociadores que no siguen sus pasos y que empieza a hacer el precio, empieza a hacer un pullback hacia la zona del RLP de los 3.042 dólares o del 50% después de que no pudiera superar en ningún momento el eje central semanal y te dio esta señal de reversión o este pullback hacia la zona después de que no pudiera hacer el breakout dos velas alcistas del 61.80 y que tuviera este doble objetivo como una barrera. Ahorita llegó justo al 50% de ganancias de la fase de corrección de la fase anterior, que son los 3.170 dólares. Y fíjate cómo cierran las órdenes Close Profit por encima de este nivel.
Paso a la temporalidad de 4 horas y vemos que en la temporalidad de 4 horas el precio empezó a caer después de hacer una fase número 3 impulsiva bajista y que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce bajista para venir a buscar objetivos mayores hasta venir a buscar un primer evento de entrada y poder buscar objetivos mayores bajistas. Que el precio seguía por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo y que el precio empezó a romper mínimos crecientes, que nuestros osciladores también nos dieron ese señal bajista para posteriormente empezar a caer. Llega el primero que nada al 28.20 de la fase anterior, no, al 38.20 de la fase anterior y cierra una vela close profit por encima de este nivel y se disparan las órdenes de compra, traerlo al eje central, el eje central semanal de esta semana, que eran los $3.907, y abre el eje central semanal y es lo que dispara la volatilidad o dispara esas ventas a venir a buscar hasta el RMP de los $3.331. Hicieron una vela close profit por encima de este nivel. Se disparan las compras hasta traerlo hasta un 50% de corrección de la fase anterior y se vuelve a ver ese pullback a buscar el RLP, los $3.042, después de que en ningún momento cerrara dos velas alcistas por encima de nuestro eje central semanal de los $3.581. ¿Qué pasa? Es lo que dispara las ventas y venir a buscar ese pullback hacia el RLP. Tiene un primer objetivo de fases en los $2.931. Tiene un RMP de los $2.998. ¿Podrá caer el precio? No sé, pero posiblemente puede ser que esto sea una continuidad de la tendencia después de quedar por debajo del 38.20 de la fase anterior para posteriormente venir a buscar el cierre, una vela por encima del RMP y del RLP de los $3.042 en la temporalidad de un día. Este fue el análisis técnico sobre Bitcoin en la temporalidad de 4 horas. Voy a pasar a 1 hora. Vemos que en 1 hora se vino en una fase. Empecé a negociar con la última fase anterior, quité los niveles anteriores y vemos que el precio de Ethereum empezó a romper mínimos crecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos advirtieran ese cruce bajista y que fíjate cómo reaccionaban el eje central semanal cada vez que llegó, empezó a caer después de cerrar órdenes close profit o después de no poder cerrar dos velas alcistas por este nivel y fíjate cómo empezó a acabar la acumulación y se empezó a ver poco a poco cómo empezó a hacer más y más distribución y las compras se pensaron a quedar cortas, ¿me entiendes? Igual aquí fíjate cómo lentamente cómo empieza a acabar la distribución, no te empiezas a dar cuenta hasta que salen las compras y tú dices, voy a comprar. ¡Pum! Porque ya acabaron de negociar los negociadores que entraron desde las fases de grado menor. Entonces ahorita el precio de Ethereum está detenido entre un swing trading entre el 100% de la fase anterior y el 61.80 de corrección de la fase anterior, que digo el 81.20, que es lo que abriría un segundo evento de entrada, pero ya no hay vacío disponible y entre el mínimo referente cercano, que es este de aquí. No tomaría mayores determinaciones porque estamos en un momento clave en Ethereum. Paso a ver el gráfico de scalping para acabar este análisis técnico sobre estas dos criptomonedas. Vemos el eje central intradiario para las operaciones en el día de hoy abrió en los $3.110. Abre el eje central intradiario y lo traen hasta el último eje central intradiario en los $3.157. Dejan a esta trampa alcista hasta traerlo de vuelta y hacer ese pullback hasta el segundo nivel intradiario. Cierran las órdenes close profit en este nivel, vuelven a traerlo al último nivel intradiario de los $3.157. Close profit y vuelve a caer. Vamos a ver qué está haciendo Ethereum en 5 minutos. Ethereum en 5 minutos está haciendo una fase número 1 de acumulación bajista, una fase número 2 correctiva alcista para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva bajista después de romper mínimos y máximos crecientes y que todo empezar a ser mínimos y máximos decrecientes. Se fue con nuestras medias móviles de menor periodo cuando dieron ese cruce bajista, cruzaron a las medias móviles de mayor periodo
Y el precio está por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo, lo que parece ser que también están dando un cruce bajista después de corregir hasta un 38.20 de la fase anterior y que se dispararan las órdenes stop profit en este nivel, lo que puede facilitar esa caída. También tiene niveles intradiarios que lo acercarían al RLP y tiene un primer objetivo bajista en los $3.044 que lo acercaría al RLP de los $3.042 y un segundo objetivo bajista en los $3.001, que ese ya es más difícil que llegue porque aquí se acaba el vacío disponible por este refugio de largo plazo que es importante. Este fue el análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum para el día de hoy, sábado 15 de noviembre, de Alexis Rangel. Ya sabes que yo nunca intento vender nada, no es ningún tipo de señal, no intento enseñar a nadie, no intento vender ningún tipo de curso. Esto solo es un canal de un documental de cómo me volví en el mejor trader de la historia, bro, trillonario. Y pues nada, este fue el análisis técnico.